entre más pasa el tiempo y más personas tienes a tu cargo, o en la estructura empresarial empiezas a subir de posición administrativa, se vuelve muy administrativo tu trabajo de personas, ¿no? Trabajas con muchas personas. En la gestión de proyectos trabajas con personas. Entonces quería yo preguntarte a todo esto y me interesa mucho que el auditorio escuche. Terapia con expertos y expertas en diferentes materias, para profundizar en temas de psicoterapia, compartiendo experiencias y conocimiento, reflexionando y creciendo contigo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Elena Vega, terapeuta en terapia con Indira Santos. Ella hace gestión de proyectos, es terapeuta y nos quiere plantear una situación, un tema muy interesante que tiene que ver con los atorones del terapeuta, de la terapeuta en terapia. Y lo vamos a revisar a través de un caso, de una situación, y vamos a ir desmenuzando este tema. Hola, Indira, ¿cómo estás? Muy bien, Elena, muchas gracias. Hola a todo el auditorio. Me gustaría mucho empezar planteándote que yo siempre comparo mucho la terapia y qué es lo que es el terapia con el mundo laboral, hablando desde el punto de vista de la empresa. Entonces, cuando tú por primera vez empiezas a tener personas a tu cargo, ¿no? Cuando empiezas a crecer dentro del mundo laboral y empiezas a tener personas a tu cargo, te enfrentas con muchas situaciones que tienen que ver pues con la gente. Entre más pasa el tiempo y más personas tienes a tu cargo, o en la estructura empresarial empiezas a subir de posición administrativa, se vuelve muy administrativo tu trabajo de personas, ¿no? Trabajas con muchas personas. En la gestión de proyectos trabajas con personas. Entonces quería yo preguntarte a todo esto y me interesa mucho que el auditorio escuche de una experta en terapia que eres tú, una situación que ha surgido en esta semana que se me hace sumamente interesante. Conozco una persona que renunció a su puesto gerencial hace 4 años, hace casi 5 años, que trabajaba para... Y un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué carrera, lo mío es ser terapeuta, me voy. Y yo, oye, pues felicidades, ¿no? En aquel entonces tenía 28 años y dije, qué padre que estás caminando a tu llamado, dale pues. Y entonces, y claro, nos conocimos desde antes, una persona encantadora, y entonces nos seguimos hablando, y ella no vive en la Ciudad de México, vive en Veracruz, por Veracruz y Puebla. Y me escribe el otro día, que estábamos platicando, me escribe y me dice, oye, fíjate que me acordé mucho de mi yo a su edad, a sus 30 y tantos años, porque me comenta y me dice, fíjate que donde yo estoy, estoy dando ya terapia, ¿no? Y tengo una N cantidad de pacientes, y cada paciente que tengo, o cada persona que ya terminó, ya se lanzó a la aventura. Y me dice, cada paciente que tengo me refleja una situación que yo no he resuelto. Cada paciente que tengo, y no tengo poquitos porque como el pueblo es suficiente y hay pocos terapeutas aquí, pues entonces yo tengo la consigna de muchas personas y ya tengo N cantidad. Y entonces platicándome ya eso, yo decía, qué curioso, porque cuando yo empecé a tomar este, las diferentes jefaturas y luego gerencias y luego direcciones, y todo, cada que yo escalaba en el mundo laboral, empresarial, tenía yo a alguien a mi cargo que tenía un problema que se parecía a alguno mío anterior o que yo todavía no había resuelto. Entonces estuvimos platicando y te lo pongo en la mesa porque valdrá muchísimo la pena que, que me platicaras a mí, y seguramente ella va a escuchar este programa, ¿qué fuiste tú haciendo? Porque seguro, Elena, a ti te pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y que incluso todavía te pasa, ¿no? Porque a mí todavía me pasa, por supuesto, que llega alguien de repente, te confronta con algo que tú no has resuelto, o que estás en proceso, o que de plano te lo trae a la mesa y tú no sabías que eso existía en ti y de repente revive. Entonces quería yo escuchar tu acercamiento a estos momentos en donde tú, ¿cómo lo descubres? ¿Cómo dices, híjole, esto que trae a la mesa? Que nos platiques y nos digas
mire, y estos son los tips que yo te puedo dar, o esto es lo que yo hago. Y esto sirve, te digo, para el mundo, como tú como terapeuta y tú como persona común y corriente que vas por el mundo y de repente te enfrentas a alguien que trae un tema que se parece al tuyo, que te checa y tacta. Platícame tú esto que te estoy diciendo, cómo te has enfrentado a esto? Para ser terapeuta necesitas haber pasado como que varias cositas. Haber estudiado, desde mi perspectiva, sí te ayuda a haber estudiado la carrera de psicología. Algunos dicen que no es necesario, a mí me ha ayudado mucho. La segunda es que tienes que tener una base teórica de algún tipo de psicoterapia, una base firme de psicoterapia. Algunas personas creen que tú saliendo de psicología puedes dar terapia y entonces eso te va a meter en un gran lío porque no vas a saber qué hacer con los temas que te traigan los pacientes. Entonces sí necesitas una estructura bien firme de psicoterapia, de alguna corriente psicoterapéutica. En mi experiencia, una corriente de psicoterapia no es suficiente porque la gente te reta la problemática humana es intrincada, es difícil, te confronta con callejones sin salida. Entonces, necesitas tener una amplia visión o diferentes tipos de técnica para que si esto no, entonces podemos hacer esto, ¿no? Para que la terapia se acople a la situación o a la persona en especial, porque no te llega un tipo de persona con un tipo de situación. Esa es la segunda. La tercera es que tú hayas tomado terapia. No se recomienda. Que alguien que no haya tomado terapia se pueda enfrentar a las situaciones de la otra persona. Si no es enchilame otra y tráemela. O en su defecto, estás teniendo el proceso terapéutico y estás teniendo terapia. Esa sería otra parte. Una Cuarta. terapia, somos personas, nos pasan cosas, nos vamos enfrentando a cosas diferentes conforme va pasando la vida o el tiempo. Y entonces, bueno, yo a los veintitantos años que empecé este camino, pues no soy esta mujer de casi 50 que se esté enfrentando a las canas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a haber superado esto? Pues uno está en procesos terapéuticos, ¿no? Regulares. Otra de las cosas que ayuda mucho es tener un grupo de personas que sean expertas también. Haz un grupo de personas que tú encuentres que hagas supervisión. Es decir, les llevas la situación, les comentas y les dices, oye, ¿tú cómo le haces? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿No? Como los médicos que llevan un caso y entonces entre todos hacen la revisión del caso para decidir por dónde. Eso me ha ayudado mucho en el tiempo. Y entonces te quiero contar una cosa. Estaba yo a mis tiernos veintitantos años frente a una chica que su papá había muerto. Yo ya había trabajado que si mi papá, que si no sé qué, porque mi papá murió cuando yo tenía muy pocos años, 4 años. Y entonces ella empieza a platicar de la muerte de su padre y todas las consecuencias que hubo en su vida. Ella llorando y yo con la lágrima aquí, ¿no? Y yo dije, me voy a poner a llorar aquí enfrente de mi paciente. Yo sé lo que hay que hacer porque yo ya lo pasé en terapia, ¿no? Pero esto me está conmoviendo muchísimo. Y estoy, no es como toco tu dolor, puedo percibir tu dolor y lo hablo y puedo seguir, sino que yo me estaba desbordando. Y entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dije, permíteme un momento, ¿no? Terminó, hice una intervención, permíteme un momento, me salí
Dejé que escurrieran las lágrimas, me lavé la cara. Una compañera terapeuta estaba ahí, coincidimos y me dijo, ¿qué tienes? Luego me está moviendo muchísimo lo que me está diciendo mi paciente. Me dijo, claro, eso nos pasa a todas. ¿Ya te recompusiste? Sí. Me dijo, pues a darle. Y regresé y le dije, seguimos la sesión y por supuesto saliendo de ahí, fui a terapia. ¿Qué crees que me pasó? Y entonces, no, bueno, pues vamos a revisarlo, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Entonces, y la próxima vez que me sucedió, porque la pérdida del padre en algún momento de la vida, pues es algo que va a suceder y es motivo de terapia, eh, mucho más tranquila estaba, ¿no? A veces un tema tan profundo, tan importante como este, eran 4 años los míos, este ha tenido consecuencias en mi vida, pues va a ser cíclico. Entonces he visto con un estilo de terapia, con otro, con otro, con otro. Yo soy fanática de la psicoterapia. Hay veces en que me dicen, bueno, ya, ay, ¿por qué? Uno aprende mucho en terapia, te diviertes, creces. A mí me encanta. Entonces, una de las maneras, por ejemplo, en la que yo me siento como mucho más segura con este tema, fue a través de las constelaciones familiares. Entonces, bueno, esa te podría decir una. O a contar otra historia. Estaba yo en mi consultorio muy, muy quitada de la pena hace, ¿qué te digo?, 3 años, después de haber llevado a terapia 20,000 cosas. Alzó el teléfono y me dice un señor del otro lado del teléfono. Mi hija de 7 años me acaba de decir que un familiar la estuvo toqueteando. ¿La qué? Y la estuvo tocando. Ah, Y estoy muy preocupado, no sé qué hacer, y tú que me quiero llevar a la niña con usted, y yo, mira, máxima terapia, mire, yo le recomiendo que haga esto, que haga lo otro, pueden tomar estas y estas medidas, lo derivé a un lugar que es Adivac, que es para personas sobrevivientes que han sido víctimas de abuso, de violencia sexual, que también se especializan en niños, etcétera. Le di varias opciones y le dije, y si necesitan, vengan. Yo ajá. colgué, yo dije, uy, qué máxima que soy, yo, la diva máxima psicoterapeuta. Y en la tarde estaba yo movida y dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Claro, más o menos a esa edad, si no es que más, alguien también me toqueteó a mí. Y es algo que sí lleva terapia, sí, sí lo platiqué, sí, pero que confrontarme a la misma edad, un papá que está buscando y que no sabe qué hacer, me movió. En ese momento, yo, así, vaya aquí, vaya usted allá, no sé qué, pero después me volvió a confrontar con esa realidad mía, y entonces lo volví a llevar a terapia. ¿Por qué? Pues porque soy persona, porque aunque ya esté resuelto o yo lo haya acomodado, siempre puede quedar mejor acomodado. Porque en ese momento me conmovió y no sabía qué tan profundo me había conmovido, o me había movido algo nuevo. Y ya, y así se resuelve. Elena, Yo, terapeuta Nobel, ¿qué hago No, con mis terapeados que me mueven? ¿No? Este, nos desviamos un háblame, poco. háblame, compañera, y discutámoslo juntas, revisémoslo juntas, nos damos terapia juntas, que yo he tenido la fortuna de tener siempre a un amigo, una amiga terapeuta
o un grupo de terapeutas que ha estado para mí siempre. Qué afortunada he sido. Yo sé que no todo el mundo lo tiene, pero terapeutas del mundo, si necesitan un grupo, vengan, que aquí somos raza, decía otro terapeuta por ahí. Y si quieren, pues nos juntamos, hacemos un grupo de reflexión y revisamos. Un grupo de supervisión. Que en ese grupo de supervisión salía y la maestra, porque era alguien que dirigía ese grupo, decía, a ver tú, ese tema, te estoy viendo que te traba mucho, trabajemos. Y les daba sesión ahí a la persona, salía feliz y todos los demás, ¡oh! Porque estábamos en formación además, ¿no? Entonces, ese tipo Terapéutica. de supervisión también era muy, muy buena. Interesante. Ahorita que estás hablando de temas de supervisión, este, yo estuve en varios grupos de supervisión y me tiene muy impactado, tienes toda la razón, para el terapeuta es maravilloso porque es como llegar con la tarea y decir, revísenme qué estoy haciendo, o estoy bien o o le estoy dando al paciente en toda la torre, porque no importa qué tan experimentado, bueno, sí importa mucho qué tan experimentado seas, pero la visión del otro, ¿no? Cuando tú pones, es como un video buenísimo de perspectiva, te lo voy a mandar, está sensacional. Entra un hombre a un cuarto y entonces toma un globo y lo pone sobre una taza y enfrente hay una Mm, de lo has visto, ¿no? Y el silloncito es así y el cuadrito es así y parecía que era un cuarto normal y no es. Es lo que pasa en supervisión. Yo estoy viéndolo desde este ángulo, pero tú desde ese ángulo cómo lo ves y tú desde ese ángulo cómo lo ves y entonces te ayudan a ver algo que quizá tú no has visto, ¿no? Entonces es realmente y es mucho también este tema como en las reuniones empresariales, ¿no? Nos sentamos a ver un problema y yo desde mi área de expertise, cómo lo veo, y tú que tienes otra área de expertise, ¿cómo lo ves? Y tú que ¿no? Y los terapeutas tienen diferentes experiencias y por lo tanto han desarrollado diferentes intuiciones. Entonces a mí me suena que es de este lado. A mí me suena que es de este lado y tú como terapeuta titular de este problema que trajiste sobre la mesa, agarras dos, tres ideas y dices, esto me lo voy a llevar para mi paciente y le va a servir mucho, ¿no? Entonces sí, totalmente las reuniones de supervisión son súper necesarias y como terapeuta ir a terapia es simple y sencillamente obligatorio. sí, obligatorio y cíclico. O sea, necesitas estar revisándolo. Digo, no todo el tiempo estar en terapia, puede ser, pero sí cada 2 años, cada 3, qué sé yo, una cosa así, sí estar en proceso. Bueno, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, Elena. Que estés muy bien. Los saludos a Tú todos. también. Adiós a todos. Adiós. Adiós, adiós. Elena Vega, terapeuta, en terapia con expertos y expertas en diferentes materias, para profundizar en temas de psicoterapia, compartiendo experiencias y conocimiento, reflexionando y creciendo contigo.